Ajá, Gabriel Vera de este lado. Bienvenidos a la segunda parte de lo que es el efecto del disolvente en los equilibrios ácido-base, equilibrios redox y en la velocidad de reacción. Okay. En la primera parte del video les hablaba un poco sobre el proceso de solvatación, disociación y algunos de los efectos de manera general. Vamos a verlos aquí de una manera un poquito más cuantitativa, al menos en términos de pKs, potenciales redox, constantes de velocidad de reacción relativa. ¿Okay? Para el caso de los equilibrios ácido-base, no nada más me voy a centrar en equilibrios ácido-base del tipo ácidos y bases de Bronsted-Lowry, es decir, donación y aceptación de protones. También me voy a enfocar un poquito en los equilibrios ácido-base de Lewis, ¿ok? Donación y aceptación de pares electrónicos, ¿ok? Vale, entonces para el caso de los equilibrios ácido-base, nosotros necesitamos considerar equilibrios ácido-base de Bronsted, ¿ok? Necesitamos considerar pues, la ecuación general que nos han enseñado desde Química General 2, desde las químicas analíticas más básicas, que es la disociación de un ácido, ¿ok? Para dar protones y su base conjugada. No estoy hablando ahorita de ácidos y bases fuertes, pero sería más o menos el mismo proceso. Entonces tenemos un ácido genérico, ¿okay? HA, que se disocia en presencia de un disolvente en protones y en su base conjugada, ¿okay? Y nosotros tenemos diferentes disolventes, ¿okay? En este caso los estoy catalogando no nada más por su polaridad, sino también por su constante dieléctrica. Acuérdense que la constante dieléctrica no es otra cosa más que la medida de la capacidad de carga que podría almacenar un capacitor cuando utiliza este material como dieléctrico en comparación que se utilizara el vacío como dieléctrico, ¿ok? Es también una medida entonces indirecta de pues su capacidad para almacenar carga, ¿ok? Para orientarse en presencia de un campo magnético, un campo eléctrico, perdón, o también su capacidad para atenuar el campo eléctrico, ¿ok? De una carga que se encuentre inmersa en ese dieléctrico, ¿ok? Entonces tengo aquí al agua, al dimetilsulfóxido y al acetonitrilo, que son disolventes bastante comunes que van a utilizar en la química orgánica y también en la química inorgánica. ¿Okay? Tenemos al agua a 25 grados Celsius. Acuérdense que las constantes dieléctricas, así como cualquier otro equilibrio químico, depende de la temperatura fuertemente. Entonces a 25 grados Celsius la constante eléctrica del agua es 78, del DMSO 47 y del acetonitrilo 37. Tuve cuidado de ordenarlos de mayor a menor. ¿Okay? Y aquí tengo los valores del pKa, es decir, el cologaritmo de la constante de acidez de dos ácidos. Podría incluir una tabla más grande, pero con estos dos van a ver perfectamente bien el efecto del ácido benzoico y el ácido acético, los cuales se podrían disociar o su disociación podría ser propuesta de esta manera, ¿no? El ácido acético o el ácido benzoico que se disocia en protones y en su respectiva base conjugada. ¿Ok? Entonces tenemos para el caso del acetonitrilo, que es nuestro disolvente con la menor constante dieléctrica, el pKa es de 21.51. Acuérdense que como estamos hablando de un cologaritmo, es un menos logaritmo. Quiere decir que mientras más alto sea el pKa, menor será su capacidad ácida, su capacidad de donación de protones. Cuando yo aumento la constante dieléctrica, en el caso del DMSO, pues el pKa disminuye, es decir, su capacidad ácida está aumentando. Y para el caso del agua, que es el disolvente que tiene la mayor constante dieléctrica, el pKa es el mínimo, ¿ok? 4.2. Y este mismo efecto, 23.51, 12.6 y 4.76 para el ácido acético se puede observar de una manera extraordinariamente clara. Ahora, este carácter ácido-base no nada más depende, lo estoy tratando de resumir en términos de la constante dieléctrica, que es lo que explicaba a inicios, ¿vale? Pero también mucho depende de si el disolvente es prótico o aprótico. ¿Qué quiere decir esto? Que si el disolvente puede o no aceptar protones. Por ejemplo, el caso del agua es un disolvente prótico y en el caso del dimetilsulfóxido es un disolvente aprótico. El etanol podría ser considerado un disolvente prótico, entre muchos otros que son apróticos o próticos. Entonces, si es prótico o es aprótico, eso también afecta bastante, ¿ok? El pKa de nuestro equilibrio ácido-base. Naturalmente, un disolvente prótico, es decir, que tiene la capacidad de aceptar y donar protones con mayor facilidad que un disolvente aprótico, ¿ok? Ayudará bastante más a este equilibrio, ¿vale? Porque va entonces a estabilizar las especies, no solo la constante dieléctrica, que es la capacidad para almacenar carga, o la del disolvente para orientarse frente a un campo eléctrico, ¿ok? Va a ayudar a estabilizar estas especies que, por cierto, están cargadas, ¿ok? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Esta acidez está aumentando porque está aumentando la capacidad del disolvente para estabilizar estas cargas, atenuar sus campos eléctricos y minimizar las atracciones atractivas o repulsivas que puede haber entre estos iones, ¿ok? Justamente por el efecto de pantalla que da la esfera de solvatación alrededor de estos cationes o aniones, ¿ok? De este protón y de esta base conjugada, ¿vale? Pero si el disolvente es prótico como el agua,
¿vale? Este caso tiene su capacidad para aceptar protones y por ende va a ayudar un poco más a estabilizar este protón, ¿ok? No nada más por su constante dieléctrica, sino por su capacidad intrínseca de actuar como una base o como un ácido para poder estabilizar a estas especies. Entonces, fíjense siempre en la constante dieléctrica y fíjense también si es prótico o aprótico, ¿ok? ¿Qué es lo que están tratando de estabilizar? Ahora, en el caso de los equilibrios ceto-enol, que no son equilibrios ácido, bueno, sí podría ser considerado como un equilibrio ácido-base de Bronsted-Lowry porque estamos teniendo una donación, una aceptación de protones, pero también estamos teniendo pues, la donación del par electrónico de este oxígeno a este hidrógeno, que eso más bien podría ser considerado como una base de Lewis y un ácido de Lewis, ¿no? Donación y aceptación de pares electrónicos. Esta es la estructura de la acetilacetona. La acetilacetona pues puede tener dos equilibrios, donde este carbono se encuentra en fase ceto y este en fase enol, o estos dos se encuentran en ceto diceto y en este ceto enol, ¿no? Para fines prácticos yo decidí llamar a este el equilibrio enol, ok, la forma enol, y a este la forma ceto. Okay, la constante de este proceso se le conoce como tautomerización, okay, que esté pasándose de su forma ceto, de su forma enol a su forma ceto. Este equilibrio tiene una constante conocida como la constante de tautomerización, que se define como la concentración de la forma enol entre la concentración de la forma ceto al equilibrio. Okay. Esta constante de enolización o de cetonización, okay, depende de cómo la quieran ver, depende fuertemente del disolvente, nuevamente, de su constante dieléctrica, capacidad para almacenar carga, pero también de si el disolvente es prótico o no. Aquí tengo las constantes de tautomerización en diferentes disolventes a 25 grados Celsius para la acetilacetona. Para el caso de ciclohexano, cuando el disolvente es ciclohexano, la constante de tautomerización es de 42. Esto quiere decir que existe bastante más la forma enol que la forma ceto. Pero si yo utilizo un disolvente cuya polaridad es superior, como el tetrahidrofurano, su constante de tautomerización es menor. Y si yo empiezo a utilizar disolventes con una constante dieléctrica superior a los anteriores, ¿okay? Porque aquí los puse de manera creciente en términos de constante dieléctrica, ¿okay? Y también en términos de polaridad. Si yo ahora, en vez de utilizar tetrahidrofurano, que es un disolvente aprótico, utilizo etanol, su constante se hace todavía más pequeña. Esto quiere decir que la concentración del tautómero enol está disminuyendo. Si por el contrario utilizo agua, que es un disolvente con una constante eléctrica todavía superior, ¿okay? Y que sus protones se encuentran mucho menos impedidos, ¿okay? Como por ejemplo en el caso del etanol, que pues solo tiene un protón que podría donar mientras que el agua tiene dos, ¿okay? Pues la constante de tautomerización es de 0.23 y es menor que 1. ¿Okay? O sea, esto quiere decir que la forma ceto es predominante en el agua, mientras que en los demás la forma enol es la predominante, ¿okay? Entonces, esto nos dice varias cosas, y una es que la constante dieléctrica juega un factor muy importante, pero también, ¿okay? La capacidad del disolvente para donar o aceptar protones. Cuando yo utilizo disolventes apróticos, las constantes de tautomerización son máximas o son muy grandes, y esto es porque esto al final del día es un puente de hidrógeno intramolecular. Si yo acuérdense que el disolvente tiene que formar una cavidad alrededor, la esfera de solvatación alrededor de esta molécula, ¿okay? Si mi disolvente tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno, entonces esos puentes de hidrógeno del disolvente van a estar compitiendo con la formación de este puente de hidrógeno intramolecular, ¿okay? Y esa es la razón por la cual un disolvente prótico afecta mucho más la constante de tautomerización, porque los puentes de hidrógeno del disolvente soluto están en competencia con los puentes de hidrógeno intramoleculares. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, el agua, que es un disolvente prótico muy polar, pues solo podemos ver predominantemente a la forma ceto y no a la forma enol. ¿Ok? Bien. Ahora, para el caso de las velocidades de reacción, vamos a hablar de velocidades de reacción en términos simples, porque tenemos muchos tipos de reacciones, tenemos enzimas, tenemos 8000 cosas, ¿ok? Voy a hablarlos en términos de reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular, SN2, y sustitución de nucleofílica unimolecular, SN1. La diferencia entre una y otra, pues es justamente que las sustituciones nucleofílicas unimoleculares se llevan a cabo a través de carbocationes, mientras que las sustituciones nucleofílicas bimoleculares, pues solo son la adición por un lado y la eliminación por el otro, ¿no? El desplazamiento de esta especie, de este estado de transición interesante. Entonces, el paso limitante en una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular,
donde no tenemos carbocationes, es justamente este ataque, ¿no? La colisión, que no nada más tiene que ser con la energía, sino con el ángulo correcto para llegar por el sitio donde va a ocurrir la reacción química, donde va a entrar este grupo y para expulsar al siguiente. Y en el caso de las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular, el paso limitante es la formación del carbocatión. Y entonces, entendiendo esto, cuáles son los pasos limitantes de cada una de las reacciones, podemos entonces proponer el efecto que tendrá el disolvente en la velocidad de la reacción. Nosotros sabemos que las velocidades de la reacción, SN1 se lleva a cabo por carbocationes. Y su paso limitante, o el paso limitante es la formación del carbocatión. Si yo utilizo un disolvente que tenga la capacidad de estabilizar estos carbocationes, entonces la velocidad, voy a disminuir la energía del estado de transición y por ende voy a aumentar la velocidad de la reacción. De acuerdo a la teoría de las colisiones de Svante-Arrhenius, que esta ecuación de Arrhenius se deriva de la ecuación de Van Hoff. Ahora, esto quiere decir que la velocidad va a aumentar si el disolvente es prótico y la constante dieléctrica del disolvente aumenta. La razón es que los disolventes con constante dieléctrica grande tienen mayor capacidad para almacenar carga, para atenuar campos eléctricos y para orientarse frente a un campo eléctrico. Es decir, tienen más capacidad para solvatar a un ion que un disolvente con una constante dieléctrica más pequeña. Y si yo lo que estoy buscando es de alguna manera estabilizar este carbocatión, pues yo necesito un disolvente que tenga la capacidad de solvatar cargas. Mientras más alta sea su capacidad de solvatar cargas, la constante dieléctrica, más estable será este carbocatión y por ende mayor velocidad tendrá una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular. Ahora, esto de si es prótico o aprótico dependerá mucho de la naturaleza de los sustratos que yo esté utilizando. Generalmente un disolvente, a veces, un disolvente prótico aumenta la velocidad de la reacción, porque justo esta donación del protón al carbocatión lo puede estabilizar mucho más, aunque puede arruinarnos la reacción si yo no quiero esta interacción protón-carbocatión, o bueno, no protón-carbocatión, base conjugada del disolvente carbocatión, porque protón-carbocatión serían los dos iguales, ¿no? Serían repulsiones coulómbicas. No, de la base conjugada del disolvente con el carbocatión. Entonces eso puede representar un problema. Entonces, generalmente, mucho depende del tipo de sustratos. Ahora, para el caso de las sustituciones nucleofílicas bimoleculares, una cosa que afecta muchísimo, de acuerdo a la teoría de las colisiones de Svante-Arrhenius, pues es el grado de solvatación. Mientras más solvatados se encuentren mis solutos, tienen que ser solubles, evidentemente, pero mientras más solvatados estén, más difícil será que esta molécula encuentre su destino, porque tiene muchas más moléculas a su alrededor que tiene que hacer a un lado para poder colisionar, con la energía suficiente. Acuérdense que si esta molécula se está moviendo, todas las moléculas del disolvente están de alguna manera absorbiendo esta energía. El momento lineal no puede ser frenado, solo redireccionado. Les está transfiriendo momento lineal y entonces la energía con la que va a llegar a la molécula de destino o al sitio de destino va a ser menor que si estuviera menos solvatado, pero sí soluble. Entonces la velocidad de una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular generalmente aumenta cuando disminuye la constante dieléctrica del disolvente, hasta llegar al punto en el cual el límite sería donde ya mi soluto ya no es soluble en ese disolvente. Acuérdense que yo necesito que el soluto sea soluble en el disolvente, pero tampoco que esté total y absolutamente solvatado. Ahora, aquí sí se sabe bien que para las sustituciones nucleofílicas bimoleculares también depende del soluto. Un disolvente aprótico nos puede ayudar. Naturalmente los solutos, los disolventes próticos pueden actuar como bases también, como nucleófilos. Y entonces entrar en esta competencia entre nucleófilos puede disminuir la velocidad de reacción o puede incluso disminuir el rendimiento. En fin, como se pueden dar cuenta, son muchas las variables y estas mismas variables son las que afectan al equilibrio redox. Hablar de una dependencia de la naturaleza del disolvente en los equilibrios redox es bastante complicado, Es bastante más complicado que hablar aquí en términos de reacciones SN1 y SN2 y todas sus eliminaciones y demás, Porque si bien la constante dieléctrica se encontraría estrechamente relacionada con la capacidad de donación de carga, de atenuación de campos eléctricos y de almacenaje de carga, si este fuera el material que forma el capacitor de placas planas, o un capacitor, yo sí puedo decir generalmente, porque mucho depende también de la forma
de los productos oxidados o reducidos, ¿ok? Que puedan tener tanto en disolución acuosa como en DMSO como en otro. Yo sí puedo decir más o menos que al aumentar la constante dieléctrica de un disolvente, el potencial redox de la especie puede disminuir, ¿ok? ¿Vale? Pero eso mucho depende también de si el disolvente es prótico o aprótico, porque si el disolvente es aprótico, yo puedo tener una forma de las especies, pero si el disolvente es prótico, probablemente yo tenga los ácidos o las bases conjugadas cuando esta especie se oxide o se reduce dependiendo de su pKa, ¿no? Entonces esto puede impactar de una manera bastante interesante el potencial redox, mucho más que la constante dieléctrica, ¿vale? Entonces por eso no me meto tanto aquí, porque creo que necesitaría varios videos completos para poder explicarlo. Si quieren que lo explique, porfa déjenmelo en la caja de comentarios y lo dejo en un solo video de la influencia del disolvente en los equilibrios redox. Espero que les haya gustado y por favor sean felices.